Buenas tardes, República, gracias por estar con nosotros. De nuevo esta semana la vamos a abrir con Raúl de la Horra. Gracias por aceptar la entrevista y queremos explorar 3 temas. El primero es la salud emocional del guatemalteco, si eso es posible. Hablar de tal cosa, los millennials, porque uno dice es que los jóvenes, pero realmente los millennials tienen el cerebro torcido o solo es mi percepción. Y cerramos con Raulinski, que es una de las facetas de Raúl de la Horra como mago. Entonces, Raúl, por favor. Sí, bueno, vamos a cerrar como mago, pero también vamos a empezar de la misma forma. Entonces yo tengo una pequeña muestra de lo que se puede hacer cuando uno tiene un paquete de naipes, los naipes que sirven para jugar póker. Uno viene con una carta más grande y se coloca así, se hace esta operación, se sopla y automáticamente se transforma en un objeto. Este es la propiedad de los magos, hacemos aparecer y desaparecer cosas, ¿no? Como lo hacen algunos políticos también. Gracias, Raúl. Y vamos a empezar con lo que decía de la salud emocional de guatemalteco. Digo esto porque los fines de año se prestan precisamente para estos ataques de remordimiento, de meditación o de no sé cómo afrontar el nuevo año o cómo cerrarlo. Entonces, ¿cómo el guatemalteco, en tu experiencia como psicólogo, cómo el guatemalteco cierra los años? ¿O cómo lo va a cerrar este? ¿Cierra los años o cierra los ojos? Sí, pues mira, yo creo que la historia es un poquito repetitiva y siempre caemos en los tópicos de años anteriores, ¿no? Siempre la preocupación de cuál es la salud del guatemalteco y qué perspectivas, qué pronóstico podemos hacer. Y creo que ya en una ocasión tú y yo hablamos del tema y creo que desgraciadamente el pronóstico sigue siendo el mismo, un pronóstico más bien reservado con respecto al futuro, en la medida en que las circunstancias, las situaciones, el contexto en el que Guatemala se desenvuelve no es el mejor como para cantar loas y decir todo está mejor y vamos avanzando en la dirección de más justicia, más derechos, más salud, más educación. Esto desgraciadamente no es el caso y estamos como abrumados, ¿no? Porque no vemos horizontes. Yo creo que el problema principal del guatemalteco hoy en día es que no hay horizontes, de manera que casi haría yo un diagnóstico de tipo depresivo, pero una depresión latente, que nunca asumimos por completo. Siempre tratamos de escapar de ella a través de múltiples ejercicios de huida, ¿no? Desde hacer la fiesta, el trago, entregarnos a cualquier tipo de ocupaciones obsesivas, ¿verdad? Incluyendo internet, digamos, y no asumir esta condición de desesperanza que creo yo que es con una especie de manto que cubre a todos los ciudadanos del país, por lo menos en las ciudades, en el mundo urbano, ¿no? Yo no podría hablar del mundo indígena, del interior. Creo que ahí hay otros resortes y otras dinámicas quizás más esperanzadoras, ¿no? Hay mucha gente que se fue a Estados Unidos, mojados, emigrantes que están allá, envían dinero, y hay una especie de movimiento, tanto económico como social, de movilidad social. Está también el mundo de la droga, ¿no? En las zonas fronterizas, que hace que haya cierta movilidad social. En nuestros mundos urbanos, y pienso sobre todo pues en las 3 ciudades principales, Guatemala, Quetzaltenango, bueno, Antigua u otras grandes ciudades, Escuintla, no creo que la perspectiva sea optimista, ¿no? O sea que para terminar, el diagnóstico que yo hago de la situación del guatemalteco hacia el futuro es negativo y es pesimista. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto no siga así? No te podría decir porque no es un tema exclusivamente médico-psicológico, es un tema social
y político, ante todo, ¿no? Pero ahora con esto que mencionas el tema de que es deprimente la cosa, también mencionaste internet, ¿no? Y vemos que en internet precisamente el guatemalteco es demasiado agresivo con las redes sociales. Exacto. Pues este es es un síntoma de esta depresión social. Yo pienso que es un síntoma, sí, es un síntoma a ver, hay un proceso que los sociólogos llaman de anomia o de descomposición de los vínculos sociales, donde perdemos la relación con el otro o con los otros, como una relación de confianza se ha convertido en una relación de desconfianza, donde en principio yo ya no me intereso en saber qué le está pasando a la otra persona, incluso dentro de mi propia familia, ¿no? O pienso, ya verá él cómo sale de esto, yo no puedo hacer gran cosa. Y esto generalizado a toda la sociedad hace que seamos una sociedad donde la noción de solidaridad se ha perdido, la noción de contrato social también, de vínculo. Entonces yo pienso que una sociedad así es casi como una sociedad de bestias arrinconadas, peleándose por un hueso, ¿no? Por la sobrevivencia, y conduce a reflejos de agresividad alta. Algunos piensan que es sano porque hay una ideología que dice que la competitividad es la base de todo progreso, ¿no? Pero esa ideología, que es profundamente retrógrada y acientífica o anticientífica, desconoce que la base de toda sociabilidad y de toda sociedad es siempre una base social, es una base donde la colaboración es lo esencial. Si tú no colaboras, primero, si una pareja no colabora una con la otra, no pueden procrear, ¿no? Claro. Partamos de ahí. Partamos de ahí, ¿no? Y de ahí, si la madre no colabora con el niño o los padres no colaboran con el niño no va a sobrevivir. Y entonces siempre es una tarea de colaboración, ¿no? Por supuesto que hay fenómenos de competencia, de lucha por la sobrevivencia y por el poder, pero la base de toda posibilidad civilizatoria y de socialización reside en el fenómeno de colaboración. Esto incluso hasta en los seres más primitivos, de tipo amebas, etcétera, existen. Pero esa colaboración que mencionas ocurre en redes sociales, es decir, unámonos para destruir. Ah, bueno, sí, luego hay una necesidad de adoptar banderas, ¿no? De adoptar causas. Y vivimos en una época donde, vamos a decir, el espíritu religioso, o sea, la religión ha vuelto a tener una importancia fundamental. Si en alguna época el siglo XX podría ser caracterizado por una búsqueda de la racionalidad y de superación de mitologías un poco irracionales, el siglo XXI se ha caracterizado en esa oscilación del péndulo, ¿verdad?, de la racionalidad a la irracionalidad. El siglo XXI parece un retorno al péndulo que va hacia la irracionalidad, y entre ello está la búsqueda de causas, banderas donde uno se aferra para poderle dar un sentido a la existencia y poder sentir que eres útil y que eres alguien porque te identificas con esos símbolos, ¿no? Entonces, gran parte se une uno en causas, por ejemplo, causas que están de moda un poco hoy, como, qué sé yo, el antiterrorismo, ¿no? O sea, todos se consideran antiterroristas y en el plano político, vamos a hablar, los países occidentales, que son probablemente los que más terror han ocasionado en la historia de la humanidad, ¿verdad?, incluyendo en primer lugar a los Estados Unidos,
por la cantidad de muertos que la sola creación del imperio ha implicado, ¿verdad? Desde que Estados Unidos se consolida como país y progresivamente hegemónico, todas las guerras que él ha suscitado, todas las revoluciones, vamos a decir, que él ha suscitado y detenido, y todos los muertos que eso implica, lo ponen en el centro de la escena mundial como uno de los países más genocidas que han existido, ¿no? Sin desmeritar las empresas coloniales anteriores pues por supuesto, de los países europeos, en América, en África, en la India, como Inglaterra, países como Inglaterra, Francia, España. Entonces, esas causas siguen todavía de alguna forma, perviven, como es la lucha actualmente, se supone, contra el terrorismo. Todo el mundo habla del terrorismo islámico sin entender de qué se trata. Pero en las redes sociales está el terrorismo, vamos a llamar evangélico, ¿no? Que vive vendiendo, intentando vender unas relaciones personales con Dios, con el amigo invisible ese del que todos hablan, pero nadie ha podido ver, menos tocar, aunque las canciones evangélicas pregonan: necesito tus besos, te quiero abrazar, te quiero amar, ámame, quiero enamorarme de ti, ¿no? Estos son los tópicos de muchas canciones evangélicas, que son muy significativas, ¿no? Que traducen también la ineficacia y la ausencia de amores terrenales, ¿no? O la decepción de amores terrenales, y se busca esa imagen idealizada de un Dios, de un Cristo, ¿verdad?, que va a venir a amarnos, seamos hombres o mujeres. Entonces hay toda una serie, aparte de eso, de lo evangélico, está lo político, ¿no? Las sectas, vamos a decir, de izquierda, ¿no? Son sectas u hordas de izquierda que viven cada una a su modo, tratando de plantear la solución final, que es hacer la revolución y crear una sociedad más justa, sin que en realidad corresponda a un movimiento coherente, real en la realidad. En el mundo urbano no hay prácticamente movimientos consolidados de protesta social. Son más existentes y más reales en el campo, más profundos y más auténticos. Y luego tenemos también el mundo de los feminismos, ¿no? Por ejemplo, las reivindicaciones y luchas feministas suelen tener una serie de banderas que, claro, todas se inscriben dentro de la bandera del feminismo, pero dentro hay muchas corrientes y muchos enfoques. Incluso hay un feminismo de izquierda que es mayoritario, pero hay un feminismo de derecha. En todo caso, vamos a que hay necesidad de encontrar causas. La gente, como que no, el ser humano hoy en día, sobre todo los jóvenes, no pueden vivir si no adhieren a alguna causa que le dé sentido a su vida. Eso es lo que yo presiento, con sus ventajas, pero con sus efectos perversos, sus aspectos negativos de esto de entregarse a una causa de una forma muchas veces acrítica y totalmente emocional e irracional. Pero entonces las redes sociales se convierten al final en un cuadrilátero de gladiadores en donde todos contra todos. No existe tal diálogo, no hay una comunicación tangible. De hecho, así es, salvo las pequeñas capillas que, bueno, que se juntan para linchar a alguien, pero el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno, si vamos a cuanto al funcionamiento social, es un fenómeno de sofisticación de los métodos de linchamiento, ¿no? O sea, ya no se envía a la gente a la pira en medio de una plaza, porque es complicado. Si se puede, sí, si se puede en la calle, por supuesto que más de alguien va a aportar el galón de gasolina y etcétera, ¿no? Siempre hay alguien con Siempre hay alguien, sí, con buena voluntad purificadora y con razones, ¿no? Porque, bueno, o sea, si el Estado es incapaz y las instituciones son incapaces de hacer justicia, de aplicar la justicia, pues la hacemos nosotros, ¿no?
Ahora, en las redes sociales es un merequetengue, ¿no? Una merienda de negros, dicen en Francia o en España, donde en ciertos momentos es todos contra todos, ¿no? Y hay de aquel que se equivoque o diga una burrada o sí, cometa una... Falta de ortografía. No, la falta de ortografía es casi la regla, ¿no? Faltas de ortografía, o sea, en las redes sociales lo que uno nota es una analfabetización progresiva, ¿no?, de la ciudadanía. Ahí hay mucha gente que tiene estudios, que ha estado en la universidad y sin embargo escribe como su cara, ¿no? O sea, no saben escribir, lo cual es una vergüenza, pero bueno, vamos al hecho de que si alguien dice una opinión que no le gusta a otros o que no o fuiste a opinar en una capilla que no es la tuya, ¿verdad? Dios guarde, ahí te van a tratar de todos los nombres, en fin, cualquier cantidad de calificativos o de epítetos y de insultos incluso, ¿no? Y llegan a ser de una agresividad brutal, ¿no? O sea, una agresividad que pone los pelos de punta, ¿no? O sea, que de veras da hasta miedo, porque a veces casi que tú sientes el aire que se puede cortar como si fuera una gelatina, ¿no? Donde dices en cualquier momento, no sé, entramos en una dimensión donde puta, ya no se puede decir lo que uno piensa, ¿no? Porque de una manera u otra te van a castigar, te lo van a hacer ver y te van a quemar, ¿no? Prácticamente. Entonces ese sentimiento que al principio es sentimiento de libertad, de poder decir lo que uno quiere, se vuelve difícil y nos lleva a ser políticamente correctos, ¿no? Entonces ahí entran también las capillas, las banderas, los grupos, estos grupúsculos que están adheridos a una causa, se vuelven linchatorios, pero por otro lado políticamente correctos, ¿no? Entonces hay cosas que tú no puedes decir hoy en día, ¿no? Hoy en día es difícil decir, por ejemplo, hacer una crítica al feminismo o a los feminismos, incluso dentro de posiciones donde yo me consideraría defensor de muchos de los enfoques feministas. Sin embargo, hacer una crítica ahí es meterte en un sitio donde vas a salir trasquilado, ¿no? O sea, pero ahora, ¿qué pasa con Follarismo? La columna que tenés en el periódico, durante años, cada sábado has hecho un aporte, ¿no? En este espacio. Ahora pues están las redes sociales, pero en sus inicios solo existía el correo electrónico por el cual los lectores se acercaban y te hacían ver sus puntos de vista que no necesariamente eran los tuyos. sí. Pero ha evolucionado, pues si ha sido agresivo o no, pero ha evolucionado esa comunicación con el lector. Sí, hay, afortunadamente no todo es así tan destructivo y caótico como yo lo pinto. Ha habido, o sea, hay procesos también, vamos a decir, de educación. La columna mía, Follarismos, hasta cierto punto representa el esfuerzo de establecer, de instaurar una escuela de pensamiento, una manera de pensar y una sensibilidad y una forma de ver e interpretar las cosas que a muchos les parece sensata, conveniente, una manera de plantear también ciertos problemas donde se mezcla la crítica y se mezcla el humor, ¿verdad? Y esto es el elemento que probablemente aceita la posibilidad de pensar de manera creativa, ¿no? Si uno se desprende del humor, y es el problema de casi todas las doctrinas y los pensamientos e ideologías muy encorbatadas, ¿no? O muy acartonadas, es que les falta totalmente el sentido del humor. Si hubiera este sentido del humor, que es el sentido del contacto con la realidad, quizás del contacto y de la distancia con la realidad, quizás las ideas pasan mejor. Y creo que mis follarismos, en lo que tienen de dimensión humorística, ha permitido
a mucha gente decir, oye, pues esto me parece bien, me parece interesante, tal vez no estoy de acuerdo con esto, pero hay un grado de sensatez en lo que este escritor dice. Y poco a poco las personas han ido acoplándose a esa forma de pensar y respetando el espacio de mi columna, de manera que hoy en día es raro que entre alguien ahí como Pedro por su casa a decir, esta mierda a mí no me interesa, o esto es lo que usted dice son burradas, o no, la gente se vuelve también cortés y si quiere criticar aprende a hacerlo, o yo he constatado lo hace con cierto cuidado, y se trata de ser pudorosos también al criticar, no si vamos a sacar la Kalashnikov o la AK-47, a cada vez que estamos en disputa con alguien o estamos en desacuerdo, estamos mal, ¿no? Entonces creo que esa es la gran ventaja y allí sí se ha formado una corriente de pensamiento que es mínima, pero bueno, es el hecho de que hayan 200 personas, por ejemplo, que tienen una formación, generalmente una formación universitaria, o tienen trabajos de cierta relevancia en la sociedad y que adopten categorías de pensamiento que comparten conmigo, me parece sano, ¿no? Porque indudablemente que de alguna manera esto va a repercutir también en su actuar, ¿no? Y así de esta forma de aquí a unos 2500 años quizás hayamos mejorado la forma de pensar del guatemalteco. Claro, pero es que ese es el punto. Follarismo maneja de alguna manera ironías, ¿no? Para identificar una ironía no es fácil. Lo que trato de decir es que hay que leerlo. Y no sé qué tanto leen los jóvenes y qué tantos lectores jóvenes tenés. Es decir, ¿habrá un millennial que te lee? Millennial entendido como el jovencillo menor de 25 años. Yo creo que pocos. Más bien diría yo que la mayoría de mis lectores, tengo la impresión, porque no he hecho pero en vista de los que me escriben, la mayoría son de más de 25 años. Tengo jóvenes, hay jóvenes, sí, indudablemente, pero no son representativos del lector de follarismos. Creo que tampoco son representativos de cualquier tipo de lectura de páginas de opinión. Tengo la impresión que es una impresión que habría que constatar, pero viendo a veces a los hijos de mis amigos o de mis amigas que tienen ahora de 18 a 25 años, tengo la impresión de que, no, y más que impresión, es que a veces en personas que vienen aquí al consultorio, estoy olvidando esa dimensión de chicos y chicas de 18, 19, 20, 21 años que no leen y se vanaglorian de no leer. Entonces estamos ante una población que no se interesa tampoco a la lectura de páginas de opinión y no se interesa a la lectura de cosas que tengan que ver con la historia o menos con la filosofía o con la política y la literatura, indudablemente. No sé qué leen, o sea, leen Twitter, o sea, estamos en la época del poporopo cibernético, ¿no? O sea, del poporopo informático que es Twitter, ¿no? O sea, tú estás en cualquier situación, estás comiendo tus poporopitos, ¿no? Y aparece en las noticias, el Twitter, el Twitter de no sé quién, de no sé cuánto. Entonces, es un comisqueo, ese es, digamos, un poquito el grado de reflexión y el aporte de muchos ciudadanos y sobre todo jovencitos al mundo de la información, ¿no? Prácticamente no es información lo que se hace, sino comentarios, la mayoría de ellos anodinos. Entonces, volviendo al tema de si los jóvenes leen mis columnas, ya te digo, probablemente los más jóvenes no, y eso es preocupante porque tengo la impresión de que, hablando ahora de los millennials, de los chicos nacidos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI,
están todavía más desconectados de lo que pudimos haberlo estado en cualquier otra época de la humanidad, ¿no? Sobre eso quisiera hacerte una pregunta. Recuerdo que para Pirata TV, en una de las entrevistas, lees un extracto que precisamente describe una juventud perdida y destrozada, ¿no? Resulta que este extracto es sobre una historia babilónica, ¿no? Es decir, Sí. La percepción de que el joven está mal viene desde hace milenios. Claro. Pero en este caso sí hay algo tangencial que uno diga, no, es que realmente sí estamos mal, los millennials no tienen futuro, o siempre es arriesgado hacer diagnósticos de esta naturaleza y condenar, digamos, quién es uno, ¿verdad? Para decir esta generación es una mierda y es peor. Antes todo tiempo fue mejor, ¿verdad? Esa es la tendencia. Por cierto, estas placas babilónicas, estas tabletas, pues fueron encontradas en Babilonia y tenían 4.000, 5.000 años antes de Cristo, y decían: la juventud de hoy está podrida hasta los huesos, son una partida de haraganotes, no quieren trabajar, se la pasan divirtiéndose y rascándose el ombligo, y etcétera. Es lo peor que ha existido. Y resulta que es exactamente lo mismo que pensaríamos también hoy en día. Ya lo pensó también los primeros griegos, los romanos, y creo que todas las generaciones del planeta han pensado que siempre los jóvenes son una lata, ¿no? Lo que pasa es que, a no ser que suceda algo, una hecatombe o algo tipo terremoto global, o que se estrelle un meteorito y bueno, o haya unas tragedias naturales tan fuertes que de pronto movilicen la energía y el modo de funcionamiento del ciudadano, ¿no? Y del guatemalteco, y que esto afecte indudablemente a las capas jóvenes, también removiéndolas, ¿no? Un ramalazo de estos, y que esto los lleve a salir de su sopor, vamos a llamar, de su confortable sopor consumista, ¿no? No veo yo futuro, ¿no? Porque están ustedes que me ven y me oyen, están en un sopor, no sabían, están soporizados por la propaganda y el anhelo de consumo, ¿no? Entonces esto transforma, ¿no? En lugar de ser sujetos de sus vidas y sujetos que deciden el cambio, los cambios necesarios en el mundo, están más bien se han vuelto objetos, ¿verdad? Objetos de cualquier otro tipo de fuerzas que no se escapan y que nos hacen comprar y consumir y creer que toda felicidad radica en ese tener, ¿verdad? Tener, cuando sabemos ya desde hace mucho que la esencia de la satisfacción y de la realización personal no está en tener, sino en ser. Pero bueno, tal vez estas son palabras complejas para esta generación, ¿verdad? Que no, ser, dirás, ser, S-E-R, que es una palabra demasiado abstracta, demasiado compleja. Entonces, en cambio, tener, sí, tener, o sea, tener pisto, tener poder, tener, ¿no? Tener un carro, tener una pistola, tener, ¿no? Todo eso es lo más esencial. Claro, estoy haciendo una caricatura, ¿verdad?, de lo que son muchos jóvenes, pero a veces da esa impresión. Ojalá me equivoque, ojalá los jóvenes de hoy sea un pasaje provisional donde ellos están un poco como buscándose a sí mismos, pero me da la impresión que va a ser una generación problemática. Va a haber un vacío
O sea, es uno de los eslabones en las generaciones que vienen y que van a venir después. Es uno de los eslabones más frágiles. Tal vez muy enterados de todo lo que es la informática y todo esto, la robótica y técnicas de punta, pero moralmente e incluso en otros ámbitos de la ciencia y del conocimiento muy analfabetas. Y esto va a ser bastante catastrófico, ¿no? O sea, bastante catastrófico. Claro que los responsables no son ellos, ¿verdad? ¿No? Porque uno tiende a echarles la culpa. Los responsables somos los de las generaciones anteriores que hemos edificado tanta mierda, ¿no? Hemos destruido tantas cosas buenas que habían en el plano social y en otros planos, y nos hemos dejado adormecer también por las sirenas del progreso y del consumo, ¿no? Que son, según nos dicen algunos, las bases de la felicidad. Pero ahora, con esto que mencionas, el acceder a estos objetos, ¿no? De alguna forma buscan el poder. ¿Y el acaso no el poder es inherente en el ser humano? ¿O eso es una mentira que nos han dicho? No, el poder es una necesidad. O sea, uno quiere poder caminar, poder comer, o sea, el poder... yo me refiero en términos generales al poder, excluyendo el poder político. El poder político es la cumbre de los poderes, o el poder más total que hay, ¿no? Porque el que tiene el poder político tiene el poder de decidir si vamos o no vamos a importar maíz, si vamos o no vamos a elevar el salario mínimo o a obligar, sí, a pagar salarios más justos, o no vamos a hacer un cambio en las estructuras de poderes económicos en el país. O sea, el poder político, indudablemente que todos los grupos sociales aspiran a una transformación del poder. De hecho, las clases sociales, que no es un invento marxista, sino que es un hecho sociológico, las clases sociales efectivamente tienen intereses distintos, y ellas luchan por tener acceso al poder económico y político, ¿no? Esto es un hecho. Entonces, pero que los jóvenes quieran, los jóvenes, lo que yo veo es que quieren tener el poder de consumir, o sea, poder del consumo. Y si tú les das sus iPhones y sus cositas de estas, ellos felices, ¿no? O sea, no van a mayormente a cuestionar nada, porque para ellos el confort de ellos es tener garantizada su comidita, ¿verdad? Tener su carrito, y por favor, no cualquier carrito, ¿verdad? Sino que, puta, papá, por Dios santo, ¿no? O sea, algo reciente, algo más reciente, etcétera. Y tener una subtraída, ¿va? Y esa es la cosa, ¿no? O sea, y después pensarán en que casarse es la misión del ser humano, y tener hijos, ¿verdad? Y criarlos y repetir esta maquinaria infernal que no sabemos, nadie se pregunta para dónde va y para qué sirve, y qué chingados vamos a hacer con todo esto, a consumir cada vez más, a gastar, a necesitar cada vez más energía, ¿verdad? Eléctrica, más comida, más esto, más lo otro, y no sabemos, y el mundo, la Tierra como planeta tiene recursos limitados, ¿no? Pero parece que los jóvenes son los menos interesados. Pero te digo, los jóvenes también son consecuencia de lo que hemos hecho los adultos, de ellos, ¿no? Y lo que hemos hecho los adultos del mundo en el que estamos. Y aquí no se salva nadie, ¿no? Pero entonces, en este escenario que planteas, quisiera hablar también de tu afición a la magia. ¿Por qué apostarle a la magia en un mundo tan a todas luces oscuro, ¿no? Valga la redundancia, la ironía, ¿sí? Y absurdo. ¿Por qué hacer eso? Digo, le he puesto a la magia porque aquí hay un texto
sagrado, antiguo, ¿verdad? Que tiene muchos años, como pueden observar, es un texto viejo, un libro encontrado en la biblioteca de Babilonia, podría ser, no, de Israel tal vez. Me gustó porque tiene, ¿ves? O sea, te das cuenta, hasta se puede sentir el olor, ¿no? Y dice The Holy Bible, o sea, la Biblia. Entonces, ¿qué era lo que me preguntabas tú de la magia? Tú abres el texto este y ya desde las primeras páginas te das cuenta que hay cosas que no entiendes, ¿no? De manera que cuando no las entiendes, haces así y es como si no existieran. Y en efecto, para mí la Biblia se ha vuelto esto, o sea, es una cosa vacía. Entonces, bueno, esto es una especie de broma que hago ahora porque tengo el libro este que imita a la Biblia. Pero vamos al hecho de que la magia está aquí en la capacidad de contarse uno cuentos y la capacidad de jugar a veces con los elementos de la realidad para producir una tercera situación, una situación de asombro, ¿no? de salto lógico que se desprende de los parámetros habituales de la realidad y que uno dice, oh, ¿qué es esto? ¿No? Puede ser un chiste, puede ser hay chistes que son mágicos, ¿no? O sea, porque uno no se espera el final, ¿verdad? Ahora no se me ocurre ningún chiste así mágico, pero vamos a ver algunos que haya, de los que dice Jimmy Morales, por ejemplo. No, son muy malos chistes. Pero vamos al hecho de que la magia representa para mí una de las salidas, es una expresión artística, ¿verdad? Y como otras expresiones artísticas, la escritura, la literatura, la pintura, el baile, la música, todo eso permite darle rienda suelta a la fantasía y crear nuevos imaginarios. Para mí el arte es magia, ¿no? Y esta es la magia que yo practico, pues es efectivamente, tiene un propósito distractivo para distraer, porque es fantástico hacerlo a la gente y que la gente de pronto haga una expresión de admiración y wow, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ese placer del engaño me parece de una riqueza inmensa, ¿no? La magia me interesa porque de cierta forma, desde el punto de vista científico, permite entender los mecanismos a través de los cuales la mente humana se engaña a sí misma, ¿no? Claro. Y como vivimos en sociedad, el hecho también de que vivimos engañándonos y creemos verdades como piedras, ¿verdad? Y a veces vamos por el mundo con esas verdades como martillos dándole en la cabeza al prójimo. Creo que la magia me ha permitido relativizar la noción de verdad, ¿verdad? Me ha permitido volverme un poquito menos acartonado y serio en el tratamiento de ciertos temas y me ha permitido aprender a reír y asombrarme como los niños, ¿no? Entonces, la magia para mí es el jardín donde mi mente todos los días que puede se escapa a divertirse, a atrapar mariposas. Pero Rawlinski es una afición a la magia, no necesariamente haya contrataciones. No, es una afición como otros son aficionados a la pornografía y a la masturbación filosófica, por decir así. Yo soy aficionado a la magia, ¿no? Pero no tiene ninguna finalidad profesional. Tengo amigos muy buenos magos que son profesionales y que lo hacen bien. Yo sigo teniendo eso como hobby, ¿no?
Ya te digo, es mi rincón secreto, es mi rincón donde yo me pasaría, si pudiera, todo el santo día metido leyendo libros de magia, haciendo algún truquito, ¿verdad? Y eventualmente cuando hay una reunión, entretener a la gente a través de eso, ¿no? Me gusta también porque muestra mucho la personalidad del público. Hay gente que quiere, a como dé lugar, que les des la explicación del secreto, ¿no? Y son personalidades ya de por sí bastante complicadas y rígidas, puesto que me parece a mí que lo bello en la vida está en saber dejarse asombrar y gozar de la vida sin estar necesariamente indagando el cómo y el por qué, ¿no? De una forma inquisidora y obsesiva. Entonces yo creo que el público que sabe gozar de la magia es un buen público, son buenas personas en general. La gente que explica, no, yo vi, se metió la carta, sí, yo la vi, yo vi, esa gente va a ser infeliz toda su vida, ¿no? Gracias por la entrevista, Raúl. En Facebook encontramos Follarismo también. En Facebook, en mi ¿cómo se llama? Muro, Raúl de la Horra, es mi muro, o sea, el Facebook. No está mi foto, no figura mi foto, sino una ventana con gotas de lluvia. Ahí están los follarismos que he publicado, así es que pueden tener acceso a ellos. Cada sábado aparece, o cada viernes en la noche, pongo el follarismo del sábado del día siguiente, está allí, bajo el título Follarismos, ¿no? Wow. Y es un muro dedicado al intercambio o a la exposición de ideas. Allí yo no pongo estados personales, nadie sabe, leyendo mi muro, si estoy casado, soltero, si tengo hijos, no tengo hijos, en fin, lo único que saben es que tengo un gato, que me gustan los gatos, ¿no? Pues gracias de nuevo, Raúl. Amigos de República, gracias por acompañarnos y seguimos en las redes de redes. Saludos.